Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Trastienda. Espero que disfruten esta próxima media hora. Voy a conversar con alguien hoy que tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación, no tanto con el mundo artístico, con el que tengo más roce en este programa. Ella es una profesional impecable, es una abogada de inmigración muy conocida, pero además muy querida, que siempre deja una estela de cariño por donde vaya, todo el mundo fascinado con ella también por su calidez. Es Isadora Velázquez. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Quiero que me presenten así donde quiera que vaya, así que te voy a llevar conmigo a todas partes. Bueno, a ti te invitan de los mejores programas y los mejores presentadores, así que bueno, es un halago que te guste mi Por eso estoy presentación. aquí, porque me invitan a los mejores lugares. ¿Cómo estás? Contenta de compartir esta tarde contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, abogada de inmigración, lo hemos conversado. Inclusive los que no trabajamos como abogado ni en el mundo de las leyes ni de la política, exaspera el tema de la inmigración y cómo está la situación ahora. Entonces, tú que trabajas y ves casos, o sea, estás en la primera línea, digamos, del problema, igual siempre te noto igual que tienes como una actitud tratando de ser positiva. ¿Cómo es? ¿La procesión va por dentro? ¿Cómo Algo es? así, mira, siempre ya de por sí vamos de la mano con lo que tú haces, tal vez más con tu mundo, porque tengo el privilegio de poder hacer muchas visas para gente en tu ambiente, visas de artistas, visas de talento, que disfruto mucho hacer. Pero ahora sí es un poquito más conflictivo, porque seguimos haciendo este tipo de visas, pero inevitablemente mi trabajo se ha puesto más político, algo que siempre ha sido, porque nosotros por lo menos tuvimos el placer de conocerlos cuando yo me promovía mi firma más como analista político, porque mi trabajo va de la mano con lo que pueda hacer la política y lo que hagan en Washington, D.C. afecta en mi lado. Ahora, bien lo dijiste perfectamente, el jugo está por dentro. Sí. Para poder llevar a cabo mi trabajo adecuadamente, me he tenido que distanciar de lo que es el ser analista político y más enfocarme en cómo poder pelear por los derechos del inmigrante y también el ciudadano americano de una manera neutral, objetiva, optimista, pero al mismo tiempo fuerte. Y es un balance difícil. Sí, porque además el tema es fuerte además para una persona común, más allá de que seas político o no seas político. Con las noticias que uno ve, yo siempre le digo a mi esposa que hay cosas que creo que ni quiero enterarme y me entero de casualidad de... Conmigo, te enteras cuando tenemos que lidiarlo. Creo que en sí lo importante es mantenernos informados. Definitivamente le digo a todo el mundo que es muy importante para todos, tanto el ciudadano como el que no lo es, el mantenernos informados, pero con objetividad. O sea, no tener miedo a enterarse de las noticias. Correcto, pero con objetividad y con distancia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, por lo menos para el ciudadano, si queremos ayudar, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, enfatizo la objetividad, porque por lo menos la ley de inmigración, que es lo que hago yo, es súper compleja, es súper complicado. Es como que alguien venga, un actor, a querer decirle, yo entiendo tu trabajo, yo sé lo que tú haces. Es imposible. Alguien que no lo vive, que no lo hace, no lo entiende. Y la ley de por sí es compleja cuando el político mismo que lo está cambiando no lo entiende. Por ende, cuando nos estamos tratando de informar, si no somos objetivos y si no nos distanciamos, lo que hacemos es que nos agobiamos, nos apasionamos y no podemos pelear. El ciudadano no puede pelear por el derecho del que no lo tiene, que sería aquí el inmigrante. Y el inmigrante puede que, como diríamos coloquialmente, se bajonee pensando no tengo derecho a algunos, cuando tal vez el echar un paso para atrás o el asesorarse con un abogado puede darte esa motivación para decir, no, sí los tengo y déjame pelear por ellos, que es importante. ¿Crees que la gente que está en el gobierno no tiene idea de lo que es el tema de la inmigración? 100%. Siento que es una distancia muy clara que se nota, aún en las personas que están tratando de hacer bien. Lo vemos en nuestros políticos locales que están tal vez con la mejor intención tratando de hacer propuestas, de dar ideales, pero como no entienden claramente, primero la ley en sí, por qué llegamos a este punto, y segundo, lo que pasa a la persona que viene aquí, por qué la persona vino acá. El constantemente pelear cosas el inmigrante. simples. Exactamente. Cosas simples como decir, tenemos que regular nuestra frontera, pero no entendemos por qué la persona se está presentando en nuestra frontera. Y luego las cosas básicas, como
¿Qué significa un formulario? ¿Por qué se entregó un formulario sobre otro? Eso nuestros políticos no lo entienden. ¿Puedes entender en algo la posición de los que son más duros con el tema de inmigración? Sí, porque hemos cometido errores en nuestra historia, tal vez de ser un poco más flexibles, que han llevado a consecuencias serias. También, por como predico una y otra vez, pagamos justos por pecadores. En el mundo de inmigrantes, lamentablemente hemos tenido personas que han sometido a esas aplicaciones fraudulentas, que nos han hecho quedar mal. Y luego viene esa persona, ese inmigrante genuino, que son en sí la mayoría, y esos son los que pagan por ese que cometió el crimen, por ese que mintió. Y esa contradicción es lo que lleva a ese político duro o a esa persona regular que no entiende, que simplemente dice, cerremos fronteras, echémoslos a todos son criminales, cuando en la realidad no es así. Siempre creo yo, no es ningún descubrimiento, ¿no? Que hay dos partes en el mundo, ¿no? Como dos posiciones así grandes, más los grises que haya. Siento que aquí la contraparte de la política de Trump y la gente que lo sigue y lo admira, etcétera, los demócratas o la gente que tiene otra postura más flexible con los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, está muy en silencio. Sí. ¿Te da esa sensación o no? Sí, me da la sensación, lamentablemente, que el inmigrante por mucho tiempo, y más en estos momentos, es simplemente una marioneta que se utiliza en el momento de campaña para conseguir esos votos, y cuando una vez la campaña se terminó, se abandona. Y este es el mejor ejemplo de esto. Ya Trump ganó las elecciones. El demócrata que necesita ese voto de la persona que apoya la ideología del inmigrante. Está especulando con el tiempo. Simplemente piensa, este no es el momento, no estamos en momento de elecciones, o no lo veo entusiasmado. Entonces me pongo a pensar, ¿qué va a pasar en momento de elecciones? Entonces ahí vamos a ver la política, la politiquería, porque eso es lo que le da el mal sabor, la politiquería, el apoyo al inmigrante que no está en estos momentos, que no es un momento de campaña. Y eso me desilusiona mucho de ambos partidos. Pero yo no puedo creer igual que no te descorazona, en un momento no se te sale la coraza y no te da pena escuchar que separan a un padre de una niña o de un niño. Sí, y creo que a todos se nos rompe el corazón, creo que es inevitable, pero también creo que es algo que es la crónica de muerte anunciada, y el mismo nuestro presidente Trump, sabía que esto iba a pasar, porque en su campaña y en su primer discurso como presidente nos lo advirtió. Si vemos su campaña, vemos los discursos, nos decía regularmente, voy a tener una mano dura con inmigración, y nos advertía, mira que no quiero la queja, como que de que esto después sea una consecuencia de que nos quejemos de que esto justamente lo que está pasando nos duela. Ahora que está pasando, nadie se queja. Hay algo, ahora me salgo también, ahora te estoy hablando también un poco como analista o como persona que piensa, ¿no? Demócrata. ¿Hay algo antidemocrático en lo que está haciendo Trump o se ha mantenido dentro de los carriles legales? 100% hay algo de antidemocrático, y creo que él mismo lo sabe y lo hemos visto en sus propias entrevistas. La entrevista más obvia fue en la que se le preguntó sobre el proceso de habeas. Para aquellos que no sepan, el proceso de habeas el habeas corpus. Exactamente. Y es el proceso en el cual uno legalmente demuestra, y se aplica no solamente para el proceso migratorio, es simplemente el proceso de la legalidad, demostrar si uno, por ejemplo, cometió un crimen, y en el proceso migratorio sería el proceso de demostrar si uno está aquí en el país legalmente o no, el pelear tu proceso migratorio. Y la manera en la cual él contestó, básicamente argumentando que no era necesario mantener la Constitución, etcétera, da a entender, primero, su desconocimiento, como mencionaba al principio, que no solamente le aplica a él, sino a todos nuestros candidatos que lamentablemente no entienden bien nuestras leyes migratorias y la Constitución en general, pero da a entender que él no se siente como alguien que tiene que seguir las leyes del país. ¿Quién crees que está detrás en esta parte de inmigración? ¿Quién crees que está detrás de Trump? Los abogados de inmigración sabemos que la persona principal en lo que es la reforma migratoria que estamos viendo... No, se llama Stephen Miller. Okay. Fue la misma persona que estuvo en el 2017 en el primer mandato de Trump. Aprendió muchísimo durante dicho mandato y lo vemos. Por ejemplo, la lección principal que aprendió es cómo manejar las cortes. Y es por eso que en ciertas decisiones que hemos visto, particularmente el TPS, por ejemplo, a Venezuela, cómo eliminó el TPS a Haití sin batalla alguna, son lecciones que tuvo en el 2017 que ahora está aplicando en este mandato con muchísimo éxito. Isadora, tú que trabajas con esto todo el día, todos los días, con el tema de inmigración y esta situación,
y en Miami, que es un centro tan hispano, ¿no? ¿Qué piensas de los hispanos que apoyan las políticas restrictivas, duras de esta administración? Lo que he notado, y esto no es solamente en los hispanos, porque tengo clientes, por ejemplo, británicos, que también apoyan este tipo de políticas, que somos mucho de apoyarlos hasta que nos toca. Suele ser muy común, y yo por lo menos siempre, obviamente estamos en una democracia y respetamos los ideales de cada persona, pero me parece irónico, porque me falte otra palabra en mi vocabulario, esa consulta constante que se ha vuelto en los últimos meses, la persona que apoya esta mano dura y al mismo tiempo me dice, pero no para mi tío, mi vecino, porque él es bueno, porque él entró legalmente. Recordemos que en estos momentos estamos perdiendo beneficios legales, personas que entraron legalmente al país que ahora están viéndose en proceso de deportación. Él entró legalmente, él está haciendo bien, él no debería ser parte de esta mano dura. No se están dando cuenta que lamentablemente la mano dura no hace excepciones, y esta mano dura en particular que estamos viviendo es una mano dura que está yendo detrás de la persona que está legalmente en los Estados Unidos, que es lo más interesante, la primera vez en mis casi 20 años practicando leyes migratorias que me he visto metiéndole a clientes que me dicen, pero yo tengo un proceso migratorio pendiente, ¿me pueden detener? Y por primera vez le tengo que decir, tal vez sí te puedan detener. Y nunca pensé que tendría que darle la advertencia a alguien en un proceso legal que tal vez tener que tener una detención. Y esa es lo que pienso, el tener el cuidado de entender que uno puede apoyar una mano dura, pero la mano dura es para todos. No simplemente va a ser una excepción por ser tu tío, tu padre o uno mismo, que es lo que hemos visto. Personas que apoyaron la mano dura y ahora se ven con que la mano dura le está afectando directamente. Bueno, hay una invitada aquí de primer nivel, Isadora, porque bueno, sabemos que este tema de la inmigración está tan álgido, no sé, esto es un volcán, Estados Unidos en estos momentos, de alguna manera, los ánimos están muy caldeados, sobre todo con las minorías, con los latinos que están siendo afectados por esta política tan dura del presidente Donald Trump en esta segunda parte, en este segundo mandato. Isadora, ¿me puedes decir así como si fuera una presentación, un bullet point, las 4 o 5 cosas que hace un abogado de inmigración que en tu vida diaria? ¿Qué haces, por ejemplo? Las cosas principales. Bueno, porque no todos los abogados de inmigración hacen lo mismo. Yo en mi vida diaria represento personas en la corte, voy regularmente a casos de deportación, eso es algo que hago regularmente, por ende paso también mucho tiempo en la cárcel, en centro de detención, y acompaño a personas a visitas en Miramar, algo que regularmente no solíamos hacer. Para quien no sepa, las visitas en Miramar son para personas que tienen una orden de deportación. Antes uno se reportaba y estaba todo bien, o para personas que tal vez entraron por la frontera legalmente, les dejaron entrar y se tenía que reportarse, tenías un caso pendiente en la corte, yo los acompaño en estos momentos, y la base de mi equipo se encarga de someter aplicaciones. En mi oficina, en la cual paso el tiempo limitado, me encargo de someter mociones, que son las que peleo regularmente en la corte. ¿Qué es Miramar? Miramar es un centro, que por cierto hay varios acá en el sur de la Florida, y no es necesariamente un centro de detención, es una de las muchas oficinas que tiene ICE y Customs and Border Patrol, en el cual cuando uno entra por la frontera, o si uno ya tuvo un juicio y uno recibe una orden de deportación, a veces no necesariamente uno es deportado, o a veces uno le permiten la entrada en la frontera. A esas dos categorías de personas uno le pide, y ICE le pide que se reporte. Ese es un lugar donde uno va a reportarse. Hay lugares similares en Davie, por ejemplo, y en todos los lugares en los Estados Unidos. Yo suelo ahora, basado en los tiempos, acompañar a mis clientes. Y si uno sigue las noticias en el sur de la Florida, va a escuchar regularmente de estas detenciones que ocurren en estos lugares. Advertencia para toda persona que tenga que ir: si ICE desea detenerle en estos lugares, no hay nada que su abogado pueda hacer excepto acompañarle y tratar de trabajar lo más rápido posible para sacarle del centro de detención. Isadora, hay algo que no sé si tiene que ver contigo, pero sí roza el tema de inmigración y de los extranjeros que vienen aquí. Y es complejo porque ata el tema de la política inmigratoria, de supuesta protección de las fronteras, con el tema del racismo. Esta noticia de que Trump dejó venir a gente blanca de Sudáfrica, que supuestamente estaba perseguida por gente de raza negra, ¿cómo leíste esta Muy situación? Interesante. Trump cumple acá... ¿Puedes contar cómo es la historia en realidad? Te explico. Los Estados Unidos tienen ciertos acuerdos internacionales, entre ellos está el acuerdo de recibir refugiados, cierta cantidad. Trump en la administración anterior había
una reducción bárbara de los números de refugiados que se aceptaban y esa reducción va a continuar, pero teníamos un número ya predeterminado de la administración anterior. Para cumplir con dicho número, decidió que los refugiados que iban a entrar iban a ser esta comunidad de personas ya determinados como refugiados perseguidos de la raza blanca de Sudáfrica. Lo interesante es que esta decisión se está utilizando para pelear, entre muchos casos que están en litigio de inmigración, el TPS para Venezuela. Porque hay que recordar también que más o menos al mismo tiempo se elimina el TPS a Venezuela y la señorita Christine Owen, que es la secretaria del Departamento de Homeland Security, usa unas palabras muy degradantes para la comunidad migratoria, llamándolos la escoria de la comunidad, entre otros insultos. Esto es uno de los argumentos que está escuchando la Corte Suprema, básicamente diciendo la contradicción de llamar al inmigrante la escoria, al mismo tiempo aceptar refugiados solamente blancos, querer eliminar el TPS a Venezuela, como un argumento que podría ayudar no solamente al TPS a Venezuela, sino al TPS, por ejemplo, a Haití, aunque no esté en este momento en litigio a la misma manera, y a la comunidad inmigrante en general. Así que, ¿qué pienso? Bueno, el refugiado es un refugiado ya determinado de antemano. Es una lástima que haya sido solamente esa comunidad cuando hay tantos refugiados con tanta necesidad en tantas partes y los números van a continuar bajando. Pero esto podría ser utilizado por la Corte Suprema para argumentos para ayudar a otros inmigrantes en otros lugares. Pero hay algo de racismo 100% sobrevolando hay aquí, ¿no? 100% hay racismo, pero nunca lo van a admitir. Isadora, te hago una pregunta que me he hecho en dos situaciones respecto a ti en las últimas semanas. Una, cuando escuché que también se estaba persiguiendo o había algo como algún acoso hacia los abogados de inmigración. Sí. Y lo otro fue el otro día, que no es algo nada para reírse, para nada, que es el asesinato de la congresista. Uno se ríe para no llorar. Y que es claramente un tema de odio político. Y estamos en Miami, un lugar donde el ambiente está muy caldeado. ¿No te da miedo? La pregunta era esa, perdón. 100%. Te confieso que parte de la razón por la cual dejé de hacer el comentario político que hice por tanto tiempo, yo empecé a ser analista político para promover mi oficina, pero en parte también para... porque me gusta la política, lo admito, pero dejé de hacerlo cuando empezó el mandato de Trump porque hacia los finales durante la campaña las amenazas eran feas. Y es verdad que yo trato siempre de ser muy optimista y trataba de ver que tal vez era una amenaza de una persona que decía no es un peligro, pero traté de distanciarme. Y por eso me enfoqué más en lo que más me gusta, que es inmigración, y lo cual me apasiona y sabía que iba a seguir luchándolo. Pero sí, es inevitable el palpar que ahora cualquier persona que sea vocal está en peligro, y al mismo tiempo el silencio también es peligroso. Porque estamos viendo que por el silencio... ¿De quién? El silencio de todos. De la sociedad. Sí. ¿Sientes que hay un silencio de la sociedad 100%, en general? Porque al igual que esta senadora, su muerte ha sido extremadamente trágica, vimos unas protestas relativamente organizadas en los últimos días. Más allá de eso no hemos visto más. La muerte en Minnesota no llevó a mayores, por suerte, podemos decir, pero tal vez debería haber llevado a mayores. Vimos en Los Ángeles una protesta... Estoy de acuerdo que no se le ha dado el calibre, pero ni en los medios internacionales. Para nada. En Los Ángeles vimos unas protestas que podían haber llegado más lejos. Es verdad que fue la Guardia Nacional, pero... Pero además con la facilidad que el hombre fue a las casas de cada uno... Lo mismo, no veo que es un país que en un lado logra silenciar al otro de una manera relativamente fácil, aún utilizando violencia. El otro lado se queda callado, y no me refiero aquí a demócratas, republicanos, me refiero al lado de humanidad, al lado de un detalle. Estamos viendo niños detenidos en las cortes de inmigración, niños, 5, 6 años, con esposas. Eso no he querido verlo yo. Es horrible, yo sí lo veo. Hay fotos niños con esposas. Es algo que hemos discutido. Te juro que no lo he visto. En Univisión, por ejemplo, lo hemos discutido y me preguntaron qué pueden hacer. Y tuve que dar la triste realidad de que el inmigrante, lamentablemente, no tiene esos derechos, no tiene esa voz que tiene el ciudadano. ¿Qué podemos hacer? El ciudadano tiene que ser vocal y decir, esto es innecesario. Activo, ¿no? ¿Quieres? Exacto. Inactivo. Y decir, esto es innecesario, esto es un niño, no se va a dar ¿De qué manera puedes decirlo?
votando y llamando a nuestros representantes. No es... Te escuché decirlo una vez. Una manera de actuar es llamar a los representantes. Educando ¿Quiénes a los representantes? son los representantes? Por ejemplo, María Elvira Salazar. Exactamente. No tenemos que ir directamente a nuestro presidente, vicepresidente, que tal vez seguramente nos van a ignorar. Podemos llamar al representante local, que depende de nuestro voto para mantener esa silla en el Senado, en el Congreso. Y podemos ir más abajo aún, a nuestro representante en el lado estatal. El que no está en Washington, D.C., también está nuestro voto y ese nos va a representar. Tenemos que exigirle que en la cárcel, que no queremos que Crom tenga Crom es el centro de detención, que tenga una campaña, como acaban de poner una tienda de acampar, para poner más personas detenidas afuera, sin aire acondicionado, afuera. Nuestra alcaldesa recientemente vio las lugares, la manera inhumana en la que los detenidos están allí. Hemos tenido muertes en este centro de detención. Tenemos que alzar la voz. Y no lo estamos haciendo. Estamos, igual que tengo miedo, entiendo que no nos podemos quedar callados. A los abogados en particular lo que se nos ha ocurrido es que el presidente fue muy claro en hacer una notificación en contra de los abogados de inmigración, diciendo que iba a tomar acción si bloqueábamos la ley. Pero en eso, bueno, por algo somos abogados y no estamos bloqueando la ley. Al contrario, estamos promoviendo la ley. Así que aunque tengo miedo de la violencia que se está viendo, me siento confiada en que soy muy buena en lo que hago. Y aparte eres valiente. Sí, por suerte. Isa, quería hablar más cosas así, salirme del tema legal, pero bueno, es imposible. Inevitable. Porque esto es muy, muy grande lo que está pasando. Pero quedan algunos minutos. Te quería preguntar, muchas veces he visto a gente que tiene que ver con el arte, con cualquier disciplina, y siempre es la historia de que de niños le regalaron una guitarra o lo que sea. Un abogado, ¿qué quería hacer cuando era niño? O sea, a los 10 años, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba este mundo? Creo que todos los abogados nacimos peleando. Creo que toda persona que... En la escuela... Sí, todo padre abogado le va a preguntar a sus papás y le va a decir, estará peleona de chiquito. Sí, y mis papás te van a decir exactamente lo mismo. Yo era peleona. Y la inmigración es porque, confieso, cuando me mudé a Miami, yo estudié en la Universidad de Miami, miré alrededor y dije... en Puerto Rico yo no apreciaba lo que vivía la comunidad inmigrante, que típicamente es dominicana, y yo no lo apreciaba. ¿En Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico no entendía. Y eso que mi mamá es venezolana y es inmigrante técnicamente. Yo no lo entendía hasta que me mudé. O sea, el tema no te tocaba, o sea, yo sabía que quería tal vez ser abogada. Entonces eres comprensiva a veces con gente del país, de Estados Unidos, que es un poco indiferente a nuestro tema, sobre todo los que no son latinos ni de minorías. Soy comprensiva con la ignorancia, 100%. Soy comprensiva con la ignorancia porque la viví. Y la viví con una madre inmigrante. Mi mamá, siendo venezolana, viviendo en Puerto Rico, yo no entendía que mi mamá era inmigrante, yo no lo entendía, y no fue hasta que me mudé a Venezuela que de momento entendí chistes, tal vez comentarios que nunca entendí viviendo con ella allí. Así que soy muy comprensiva, pero al mismo tiempo era inevitable escoger la inmigración viviendo en Miami. Si fueras a un colegio secundario, al elementary, a unos chicos y a dar una charla, y la primera pregunta en el orden que sea, y te dicen, doctora, ¿qué es la ley? ¿Qué dirías? Sabes que lo hago regularmente y suelo contestar. ¿Ah, sí? Sí. Y suelo contestar que la ley es mantener el orden. Lo cual a los niños no les gusta porque es como recordarles que la ley es que como no tu pueden mamá, hablar mucho en la clase. como tu mamá y tu papá. Y para los más la secundaria, que les están en la que es cool la anarquía, el trato de hacer la distinción que pensamos que ahora es cool la anarquía, pero créame que vivir en anarquía cuando estás en tu cuarto todo desordenado no está bueno. Así que la ley es una manera de mantener el orden, pero al mismo tiempo que sea justa. Es la mano de la justicia. Nunca pasó el tema, sigo con este tema, nunca pasó, porque tú tienes algo de artista, nunca pasó por tu mente, por tu vida, por el costado aunque sea. Mi mamá obviamente está desilusionada porque me llamó Isadora, así que como algo la bailarina, quería, ¿no? Sí, quería que tal vez hiciera como Isadora Duncan, pero no, siempre me ha gustado más, de chiquita quería hacer política y terminé haciendo inmigración. ¿No querías ser de niña bailarina de Ricky Martin o de Chayanne? No, ¿sabes? Cuando era chiquita bailaba ballet y era muy mala y yo pensé que era buena hasta que un día me pusieron a bailar a mí sola vestida de abejita y yo pensé que la hacían porque yo era la estrella. No, la hacían porque no tenía coordinación. Entonces decían, bueno, si ella baila de abejita sola, como que soy diferente. Después de grande me di cuenta que era porque no tenía coordinación. Isa,
como para ir terminando, ¿hay posibilidades de que teóricamente en este momento no, según la Constitución, Trump no puede ser reelegido? ¿Hay alguna, aunque sea un 1% de posibilidad de que él haga algo para que eso cambie? Cada vez que digo que no, después algo ocurre con Trump que me asombra. Así que posibilidades... ¿Que te asombra o que te asusta? Las dos. Posibilidades puede decir sí. Él mañana puede decir, así como está tratando ahora de eliminar el derecho de que personas puedan nacer en los Estados Unidos y ser ciudadanos, él mañana también puede decir, voy a mandar un caso a la Corte Suprema para un tercer término. Yo personalmente, como abogada que sigue la Constitución, no lo veo probable, así como no creo que pueda eliminar el derecho de que personas que nazcan en los Estados Unidos sean ciudadanos americanos. Así que mi respuesta por ahora es no, pero en el mundo de Trump todo es posible. ¿Está pasando gente ahora por la frontera o ya nadie más? Eso le voy a dar mucho crédito al presidente. Entre todo lo que critico, el 99% de las entradas bajó. Pues él está muy controlado. ¿Algo de lo que está pasando ahora tiene que ver también con el mal manejo, el mal accionar de la administración demócrata? En sí lo que hubo fue, en mi opinión, ¿no?, una muy mala comunicación, lo cual se le advirtió regularmente. WhatsApp es el mejor ejemplo de cómo si no se controla lo que se dice, y los coyotes saben usar WhatsApp muy bien. Y el mensaje que se mandaba regularmente era frontera abierta, y nunca se reguló dicho mensaje. Así que sí, eso fue un error, el no darle el crédito que se merecen estas organizaciones que ayudan a las personas a entrar a los Estados Unidos. Fue un grave error de la administración anterior. Bueno, Isadora, muchas gracias. Gracias por la paciencia. A ti, fue un placer. Estaba un poco asustado igual porque es un tema que conozco, pero no en profundidad para hablar con alguien de tu nivel. Así que muchas gracias. No, muy divertido. Gracias a ti. Bueno, ha sido la doctora Isadora Velázquez, una gran abogada de inmigración de aquí de Miami y del mundo.